Mía llevaba ya más de una hora caminando por el bosque. La mañana de hoy estaba fresca y ella llevaba un vestido ligero. ¡Au! ¡Au! Gritaba la niña. ¡Au! ¿Dónde están? El sonido de su voz infantil se escuchaba por todo el bosque en la mañana. Al cruzar torpemente entre los troncos caídos, la niña se enganchó con una rama y se arañó. Vaya, ahora me va a regañar la abuela, pensó Mía. La herida ardía, y el yodo dolería aún más. Mía vivía sola con su abuela. Antes, hace no mucho tiempo, tenía un papá, pero la abuela dijo que se había ido a Washington a buscar canciones. Hasta que no recogiera todas las canciones, no volvería. ¿Y por qué necesita tantas canciones?, pensaba la niña. Antes, ella creía a su abuela, pero ahora ya sabía que su papá no se había ido a ningún lado. Simplemente, desapareció, junto con su mamá. Fueron las buenas personas de la aldea quienes le contaron. Y la abuela seguía diciendo que, después de que Mía nació, su mamá se volvió tan ligera que no pudo mantenerse en la tierra y el viento la llevó al cielo. Ahora está sentada en una nube, mirando a su hija desde allí. Y a papá le dio tristeza estar sin mamá, por eso él también se fue. Mía sabía la verdad. Simplemente pensaba, tal vez la abuela no sabía que su mamá y su papá habían muerto. Por eso no le decía nada. En el pueblo, todos llamaban a Mía huérfana. Claro, no se lo decían a la cara, sino a sus espaldas. Pero Mía igual lo escuchaba. Por ejemplo, cuando salía de la tienda o pasaba cerca de las mujeres en el pozo, siempre la miraban con una mirada triste y luego susurraban: ¡qué pena la huérfana! Pero Mía no se sentía huérfana. Vivía con su abuela, que la quería mucho. Y Mía también quería a su abuela. Lo único triste era que, desde que su papá ya no estaba, la abuela no podía comprarle juguetes caros, vestidos bonitos ni dulces. Pero no importaba, todo eso se podía soportar. Lo que no se podía soportar era el yodo. Mía le temía al yodo más que a nada en el mundo. No solo porque realmente picaba mucho cualquier rasguño, sino que también se quedaba en la piel durante varios días, sin poderse quitar con nada. Había que esperar hasta el baño. Mientras Mía miraba su nuevo rasguño, no se dio cuenta de que un coche se había detenido en el camino. Era un coche grande, negro y brillante. De esos que solo salen en las películas, de gente muy rica. Mía nunca se alejaba mucho del camino, sola, le daba miedo perderse en el bosque. Un hombre salió del coche, vestido con un traje, y llevaba un paquete en las manos. El hombre salió del camino, entró en el bosque, dio unos pasos y dejó el paquete debajo de un pino. ¿Será Santa?, pensó Mía. ¡Qué raro! ¿Y por qué en verano? ¿Y dónde está su barba? ¿Y para quién dejó el regalo debajo del árbol en el bosque? ¿Para los conejos, tal vez? ¿Cuántos árboles habrá para cada conejo? ¿Será que cada uno tiene el suyo? El hombre se alejó rápidamente, se subió al coche y se fue. A través de las hojas y los arbustos, cegaramente no vio a Mía. Ella decidió esperar un poco y luego ir a ver qué era eso. Pero la curiosidad la estaba matando. La niña decidió no esperar más. Total, en el bosque no había nadie, y el señor ya se había ido. Mía se acercó, se metió debajo de las ramas y desenrolló el paquete. Vaya. Nunca había visto algo así. Esto hay que llevarlo de inmediato a la abuela. Solo espero que no me regañe. Era mucho más fácil de llevar al pueblo. Cuando la abuela vio lo que la nieta había traído, la miró durante un buen rato.
Luego sacó un pequeño libro en el que había muchas cifras y le dijo a Mía: «Quédate en casa. No pierdas de vista ese paquete». Y se fue a algún lado. Sin embargo, Mía no tenía ganas de irse. Continuó observando su increíble hallazgo. La abuela volvió bastante rápido. Y al día siguiente, un coche con luces intermitentes se detuvo frente a su casa. Al principio, Mía pensó que era el mismo coche en el que había llegado el hombre que dejó el paquete. Pero luego se dio cuenta de que era otro coche. Simplemente también era negro. ¿Quién habría imaginado que un hallazgo tan inesperado causaría tantas consecuencias inesperadas para la pequeña niña y su abuela? Mía incluso se alegró. Ahora ya no se sentía aburrida en absoluto. Solo que la abuela cada vez recordaba más a la mamá de Mía y decía: «Ay, Choe, Choe. Vas a meterte en líos con los chicos. Ojalá no pase algo malo». Dijo eso y suspiró profundamente. Mirando estrictamente a su joven y hermosa hija, Nancy dijo: «Ay, Choe. Ay, mamá, para que me entiendas. Hoy en día los tiempos son muy diferentes. No todos, sabes, quieren pasar toda la vida en el campo sin ver nada más que el estiércol. El mundo es enorme y está lleno de cosas tan maravillosas que ni siquiera puedes imaginar aquí», respondió Choe, girando frente al espejo. «¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que limpiar el estiércol para que el ganado no se enferme, para que haya leche y huevos. Para alimentar y criar a gente como tú, tan descarada», suspiró Nancy. «Mamá, ¿cuánto más me vas a echar en cara el trozo de pan? ¿Dónde voy a trabajar aquí, en tu pueblo? ¿No lo entienden? Cuando me case, me iré, no te preocupes», respondió Choe, sin mirar a su madre. «¿En quién me saliste? Nadie te echa en cara el pan, come todo lo que quieras. De lo que hablo es de ayuda. Podrías ayudar un poquito a tu madre». «Después de todo, no soy tan joven», volvió a suspirar Nancy. «¿Ayudar en qué? ¿A raspar el estiércol de debajo de tu vaca con la pala? ¿Para después no poder quitar el olor durante una semana? No, gracias. Luego ningún chico de la ciudad me mirará ni de lejos, me evitarán como a la peste». Dijo la chica, cogió su bolso, se puso los tacones altos y salió hacia la puerta. «Ay, los de la ciudad. ¿Y qué tienen de malo nuestros chicos de pueblo?», preguntó la madre al final. «Huelen a estiércol, mamá, a estiércol», gritó Choe, ya bajando por las escaleras. «Caden es un buen chico, trabajador», pensaba Nancy para sí misma. «No bebe como muchos del pueblo, ni siquiera fuma. Y lo más importante, ama a Choe desde pequeña. Como la miraba cuando ella era una niña descalza, para llevarle la mochila hasta la escuela. ¿Qué más pareja podría haber? Con Kevin, Choe estaría a salvo, como si estuviera tras un muro de piedra. Pero Choe ni siquiera le hacía caso. Ella nunca lo miró. Cuando los chicos de la ciudad empezaron a venir a los bailes del club del pueblo, todas las chicas del lugar parecían haber perdido la cabeza. Cada una soñaba con conquistar a un chico de ciudad y mudarse a la ciudad. Para cada chica del pueblo, era un boleto hacia la civilización. Pero a Choe no le hizo falta hacer nada. Desde pequeña, siempre fue una chica llamativa y hermosa. Su carita era angelical, sus ojos azules, su cabello rizado y claro, y su figura, perfecta, esculpida como una estatuilla. Nancy no podía dejar de admirar a su hija, sonriendo mientras la miraba. «Qué bonita me salió». Era evidente que había heredado el amor de su padre. Chloe no conocía a su padre,
él murió en un accidente cuando ella aún no tenía ni un año. Su madre nunca volvió a casarse. Primero estuvo destrozada por la muerte de su marido, pero después, cuando se calmó y empezó a mirar a otros hombres, Chloe ya estaba creciendo. Su futura belleza comenzaba a destacarse. Nancy se asustó, no vaya a ser que su nuevo marido no pudiera resistirse. No quería semejante dolor en su casa. Así que Nancy crió a la niña sola. Tal vez su error fue que no tenía un ejemplo cerca de cómo deberían ser las relaciones entre las personas, de lo que realmente debía ser, para que una madre no se avergonzara frente a los demás. Chloe, con su belleza, no tuvo que mover ni un dedo. Consiguió 2 pretendientes de la ciudad de inmediato. Ambos un poco mayores que ella. 2 amigos, inseparables desde la infancia. Eric y Jack. Muchos en el pueblo incluso pensaban que eran hermanos. Pero no, eran amigos desde siempre. Y lo más importante, ambos eran empresarios ricos. Estaban empezando, pero subían como la espuma. No se privaban de nada. Y a ella tampoco le faltaba nada. Y ella seguía saliendo con los 2, iba a bailar con uno, al bosque y al río con el otro. A uno le sonreía, al otro también. Pero no dejaba que nadie se acercara demasiado. Su madre siempre la regañaba. ¿Qué te pasa, hija? Te comportas como una gata callejera. Te quedas en el muro y los provocas. ¿No ves que, en cualquier momento, se van a pelear entre ellos y después te harán daño? No me van a hacer nada, mamá, los 2 están enamorados de mí, se reía Chloe. Entonces elige ya a uno. ¿Por qué haces sufrir a los chicos si no te gustan los nuestros del pueblo? Lamentaba Nancy. Ay, mamá. Eso no es divertido. Elegir a uno, ir con él de la mano, pasear con él y besar solo a él. ¡Qué aburrido! Yo lo que quiero es ver cómo luchan entre ellos por mí. A ver quién gana. Se reía la chica. ¿En quién te has convertido? Yo no te crié así. Tu padre tampoco era un hombre mujeriego. Pero tú, pareces una gata callejera, gruñía Nancy. Mientras tanto, Kevin seguía ahí, cerca del muro o sentado en un banco, mirando cómo los pretendientes de la ciudad de Chloe la saludaban, la acompañaban o la despedían. A veces uno, a veces los 2 juntos. Ay, Kevin, Kevin. ¿Por qué te martirizas? Ve y busca una chica normal. ¿Acaso se han acabado las chicas buenas en el pueblo? Le preguntaba Nancy. Las chicas no se han acabado, gracias a Dios, tía. Pero ya sabes, no quiero a nadie más, solo a tu Chloe, respondía Kevin. Te vas a agotar, exclamó Nancy, levantando las manos. Pues que ella me torture. ¿Qué mejor que sufrir con alguien que no amas a tenerla a tu lado? Suspiró el chico. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Mamá, hagas lo que hagas, yo me voy a la ciudad, dijo un día Chloe. ¿Te vas? ¿Cuándo? ¿Con quién? Nancy levantó las manos y se sentó en un taburete, sorprendida. Pues con mis prometidos, dijo Chloe, sonriendo. Comprometidos. Si tienes un prometido, debe ser uno solo. ¿Has elegido a alguno? ¿Con Jack o con Eric? Preguntó la madre. Sí, mamá. Con Jack y con Eric. Se rió Chloe. Espera. ¿Cómo que con 2, chica? No seas tonta. ¿Qué estás planeando?
Aclárate. Nancy se puso alerta. ¿Por qué tan rápido, mamá? Lo único que quiero es irme a la ciudad. Y allí ya veré qué hacer, respondió Choe. Si papá estuviera vivo. Pensó Nancy. Seguramente no todo sería así. Y si lo fuera, seguro que él habría logrado detener a la hija y orientarla en el camino correcto. Pero ya no había tiempo para eso, él llevaba casi 18 años en su tumba. Tal vez habría sido mejor casarse, pensó Nancy. Aunque no fuera su marido biológico, al menos habría un hombre en la casa. Tal vez la hija le habría temido más. Pero ¿para qué pensar en eso ahora? Lo hecho, hecho está. Y lo vivido, vivido está. Nancy hizo una señal de la cruz mientras su hija se alejaba con una maleta en la mano. Pero Choe ni siquiera se volvió. Pasaron 6 meses. No se supo nada de la hija. Nancy, de tanto dolor, casi se puso gris. Ya desde joven tenía el cabello canoso, como viuda. Y ahora parecía incluso más gris, como si algo pesado la hubiera aplastado. Tía Nancy, yo voy a ir a buscarla. La encontraré y la traeré de vuelta. Dijo entonces Kevin. Ni se te ocurra. Lo último que me faltaba es que tú también te pierdas en esa ciudad. ¿Dónde la vas a buscar? Te lo digo. Olvídala. Vive tu vida. Nancy le dijo al chico, tratándole de disuadir. Realmente se preocupaba mucho por él. No quería ni imaginar que se fuera y realmente siguiera a su hija. Luego llegó un telegrama corto, pero que lo explicaba todo. Chloe se había casado con Arek. Nancy se tranquilizó un poco. Incluso sintió que el peso se levantaba de su corazón. Como si el cielo se volviera más azul, la hierba más verde y el sol brillara más intensamente. En realidad, entre esos dos chicos, Arek le caía un poco mejor. Eso está bien, pensaba Nancy. Ya se imaginaba a su hija y yerno viniendo de visita, trayendo regalos de la ciudad. Y ella, por su parte, no los dejaría irse sin obsequios, les daría leche, huevos, crema. Lo único que lamentaba era no haber podido conocer a los suegros. Probablemente serían buena gente. Qué bien sería saber qué tipo de familia tenía Arek. En lo más profundo de su ser, le dolía un poco que su hija no la hubiera invitado a la boda. Al fin y al cabo, casi no tenían más familia que la una a la otra. Pero se consolaba pensando que quizás ni hubo boda. La gente de la ciudad, tan ocupada. O tal vez solo presentaron los papeles y luego se casaron. ¿Y qué haría ella allí? Y aunque hubiera habido una celebración, ¿qué haría ella? No tenía un buen vestido, ni zapatos. ¿Sentarse con medias de papel, botas y oliendo a estiércol? Y tenía razón en no haberla invitado, pensó Nancy. Solo lamentaba no haber probado la miel. Cuando llegó el telegrama, como de costumbre, siempre había alguien cerca. Pero Nancy vio a través de la ventana cómo el chico se apartaba. Si alguien pasaba y veía cómo se estremecían sus hombros. Pero los sueños de Nancy sobre la llegada de los visitantes de la ciudad y las charlas después de la sauna no se hicieron realidad. Después de ese telegrama de su hija, no se supo nada más de ella. Nancy ya estaba completamente angustiada, preocupada. ¿Acaso no le habría pasado algo? Porque todo puede ocurrir. En la televisión muestran de todo, esos malditos aviones, trenes que se descarrilan, y por todas partes explotan cosas. Pasaron 3 años. Nancy sentía que la tierra la aplastaba de nuevo. Al menos Kevin no la olvidaba.
Durante todo ese tiempo, se había vuelto casi como un hijo para ella, y con esa hija tan caprichosa que tenía, siempre había algo que la atraía y la empujaba. Si se casara con Kevin, sería como mantequilla sobre pan. Vivirían cerca y probablemente ya tendrían nietos. ¡Ay! Nancy dio un salto en su lugar. ¿Y si en estos años Chloe ya había tenido un niño? ¿Y si ya era abuela y no lo sabía? Y aunque quisiera ir, ¿a dónde? El telegrama no tenía dirección de retorno. Chloe tenía anotados algunos números de teléfono en su libreta. Pero eran números demasiado largos, con muchas cifras. Allí estaban Eric y Jack. ¿Pero cómo llamaría? Nancy fue a la oficina de correos a preguntar y le dijeron que esos eran números de teléfonos móviles. No podían llamar desde un teléfono postal, ya que costaría mucho dinero. Así que la abuela Nancy se quedó sentada sin saber si ya era abuela o no. En el pueblo, la gente preguntaba, ¿cómo está tu hija en la ciudad? ¿No te invita a visitarla? Y Nancy solo les daba excusas, todo bien, trabajando, y no tenía tiempo para ir a visitarla. ¿A quién dejas la vaca? Pero si tienes a Pony joven, está todo triste por tu Chloe. Deberías pedirle que cuide al futuro yerno. Se reían las abuelas en el pueblo. ¿De qué habláis? Indecentes. ¿No tenéis vergüenza? ¿Cómo voy a pedir eso, si él es un completo extraño para mí? Se indignó Nancy. Aunque se reían de Kevin, a Nancy le daba vergüenza. Así vivían hasta que sucedió un milagro. Después de 3 años y medio, Chloe apareció en el pueblo. ¿Qué haces aquí? ¿Vas a quedarte? ¿O ya te has olvidado de todo? ¿Tal vez necesitas algo? Dijo la madre con voz triste. Nancy quería lanzarse hacia su hija, abrazarla y apretarla con todas sus fuerzas. Mamá, me vine a quedarme para siempre. ¿Me dejas quedarme? Preguntó Chloe. ¿Y tu marido, Eric? ¿Le pasó algo? Preguntó Nancy. Estaba aterrada, pensando que tal vez su hija había quedado viuda a una edad tan joven. Ay, mamá. Déjate de tonterías. No le pasó nada. Simplemente no nos llevábamos bien. Tuve un marido, y ya no lo tengo. Comió demasiadas peras. Dijo Chloe, sin esperar la respuesta de su madre, y comenzó a desempacar sus cosas. Bueno, ya se imaginan, ¿qué madre no dejaría pasar a su hija por la puerta de su casa? Esa misma noche, Chloe comenzó a preguntar por Kevin, qué tal estaba, si ya se había ido, si se había casado. Pero, por supuesto, Nancy no iba a ocultar nada ni inventar historias. Aunque, en el fondo, le dan ganas de decirle a su hija, tu Kevin se casó y ya tiene 3 hijos. Pero ¿para qué inventar y mentir, cuando Chloe podría descubrir todo por sí misma? Y, en realidad, no había nada que descubrir. Apenas comenzó a oscurecer, ahí estaba él otra vez, en el banco junto a la puerta, como siempre. En el pueblo los rumores se propagan rápido. Chloe no había terminado de bajar del autobús, ni siquiera había tocado el suelo con el tacón, y Kevin ya sabía que había llegado. Mira, ahí está tu Kevin, sentado en la puerta. Que lo veas por ti misma. Le dijo Nancy a su hija. Chloe ni siquiera terminó su té, salió corriendo hacia él tal como estaba. No regresó hasta la mañana siguiente. Y solo una semana después, fueron a la oficina del consejo local para registrar el matrimonio. Kevin andaba feliz, como si hubiera encontrado $100. Nancy habría querido alegrarse, como siempre lo había deseado, pero,
de alguna manera, la alegría fue muy poca. Lo que más le preocupaba era Kevin, al punto de que casi se le saltan las lágrimas. ¿Quién mejor que ella para conocer a su hija? Nancy lo sentía en su corazón, algo no iba bien. Mira, maldita. Si haces sufrir a Kevin, te las verás conmigo. Le decía Nancy. No, mamá. Nadie va a hacerle daño a tu Kevin. ¿No ves? Lo nuestro es amor. Respondía Choe. Pero su voz sonaba tan sarcástica como si Nancy fuera una tonta. Aunque era una mujer de campo hasta los huesos, en la vida algo entendía. Durante años, ni siquiera quería mirar a Kevin, y ahora, de repente, ¿amor? ¿De dónde podía haber salido ese amor? Amor. Para Kevin, tal vez sí. La aldea entera, más 3 aldeas vecinas, sabían de su amor. Pero lo que Chloe estaba planeando, Nancy no lograba entenderlo. No hicieron fiesta de bodas. Chloe dijo que no valía la pena gastar dinero. Fueron al consejo local, firmaron y listo. Y no pasó ni un mes después de la boda, cuando Chloe le dijo a su madre que ahora sí podía considerarse oficialmente abuela. Y fue solo cuando Chloe comenzó a preparar su parto, 7 meses después de la boda, que Nancy finalmente entendió. Un cambio, su hija había llegado de la ciudad con un bebé en su vientre. Por eso había apresurado tanto a Kevin. Por eso se había apurado a casarse. ¿Qué pasó en la ciudad? ¿Por qué se fue de su casa con su hijo por nacer? Según lo que veía, y por lo rápido que se casó con Kevin, parece que Eric ni siquiera sabía nada del bebé. Bueno, Chloe. Qué intrigante eres. Cuando salgas del hospital, te voy a interrogar a fondo. Pensaba Nancy. A Kevin le podías contar cualquier mentira, pero Nancy sabía, en su familia nunca nacieron niños antes de tiempo. Lo que pasa es que no estaba en su destino interrogar a su hija. Por la mañana, la enfermera del pueblo, tía de Nancy, vino del hospital. Siéntese. Ya no está Chloe. Estas palabras golpearon a Nancy como un martillo en la cabeza. ¿Cómo que no está? ¿Por qué? ¿De qué? Chloe murió durante el parto. Fue anoche. Ya no está su hija. Nancy no entendió de inmediato que su hija ya no estaba, pero su nieta sí. Quedó una niña después de Chloe. Una semana después del funeral, Kevin trajo a casa un pequeño bulto. Era igual de rubia, con ojos azules. Ya se veía que sería una copia exacta de Chloe. Kevin, como padre, le dio a su hija el nombre de Mia. Decía que él y Chloe lo habían decidido, si era una niña, sería Mia, y si era un niño, lo llamarían en honor a él, Kevin. Nancy empezó a criar a su nieta. Kevin adoraba a su hija. Le daba todo su amor no gastado, la llenaba de regalos. Nancy empezó a enfadarse y decidió ponerle un alto al chico. ¿Por qué compras tantas cosas para la niña? Y Kevin solo sonreía. ¿Dónde más debería gastar? Ahora ella es la única mujer en mi vida. Entonces, ¿quizás te cases? Dijo una vez Nancy. Tú todavía eres joven. Yo no me opondré. Y con Mia te ayudaré, si hace falta. Pero Kevin solo se rió en respuesta. Nancy seguía viendo todas las noches como los hombros de Kevin temblaban en el banco frente a la casa. Pero ahora no se apartaba de los transeúntes. Se iba a llorar para que su hija no lo viera. Era un hombre fiel al amor. Ese fue el tipo de felicidad que le tocó a su hija. Y ella, en su momento, pasó de largo. Tal vez el destino la castigó por eso. ¿Quién sabe?
En resumen, Nancy nunca se atrevió a contarle a Kevin el secreto sobre su hija. Mia para él realmente era la única alegría en su vida. A ella no le importaba, al fin y al cabo, siempre había sido su nieta de todos modos. Pero Kevin podría haberse derrumbado con la verdad, si la hubiera sabido. ¿A quién le habría ayudado esa verdad? Ella, en su vejez, habría quedado sin apoyo, con un niño pequeño en los brazos. Así que Nancy decidió morderse la lengua y callar. Lo hecho está, y lo vivido no se puede revivir de nuevo. Su hija ya no estaba viva para ser castigada. Y no quería privar a la niña del cuidado de su padre, ni separarlos. ¿Quién era ella para destruir sus vidas? Y luego llegó la desgracia, de donde menos lo esperaban. Kevin viajaba a trabajar a la zona vecina y trajo de allí una enfermedad. Al principio comenzó a toser. Primero de manera suave y algo seca. Solo por la noche. Y un poco. Nancy le preparó algunas hierbas, lo endulzó con miel, parecía que mejoraba. Pero luego comenzó a toser con un sonido ahogado y con dificultad para respirar. No podía dormir por la noche, cada vez que se acostaba, el tosido lo despertaba. Nancy se preocupó de verdad, y tenía un niño en casa. Lo enviaba constantemente al médico, pero él solo se desentendía, decía que pasaría solo, que ya había tenido otros problemas similares. Pero una noche, Kevin tosió tan fuerte que Nancy ya quería ir al hospital o a la estación de correos para llamar a una ambulancia. Pero Kevin la detuvo: no asustes a Mia. Parece que se calmó al estar en calor y se durmió. Pero por la mañana, Nancy no pudo despertarlo. La estufa estaba caliente, pero Kevin estaba frío. Así que se fue en plena juventud. Era tan joven todavía. Los médicos, después de la autopsia, dijeron que tenía un tumor en el pecho, del tamaño de un puño. ¿Cómo había podido seguir caminando y haciendo cosas con eso? Nadie lo sabía. Mia entonces apenas tenía 5 años. Así que Nancy se quedó sola, sin yerno ni hija, con un niño en brazos. Y un niño que no era cualquiera, sino caprichoso y malcriado. Y cómo temía Nancy que de ella saliera una niña igual de mimada y difícil como había sido su madre. ¿Qué hacer? Nancy decidió actuar a su manera. Vendió los trajes bonitos, las muñecas y los juguetes más caros también los vendió y repartió. Decidió que Mia, mientras aún fuera pequeña, experimentara una vez la pérdida de sus riquezas y luego se olvidaría. Que crezca como todos los niños normales. Y para que no se enojara con su abuela, inventó un cuento. Decía que sus muñecas y juguetes habían ido al bosque a pasear y se habían perdido. Y no pudieron regresar. Pero Mia, al parecer, creía en los cuentos. Empezó a ir al bosque a buscar sus juguetes. Recorría el bosque y los llamaba «ay». Algunos del pueblo la entendían, pero otros se reían abiertamente de la niña. Así continuaron sus búsquedas de juguetes durante varios meses. Hasta que un día la niña trajo un paquete extraño del bosque. «Abuela, encontré una muñeca. Se mueve y llora», gritó Mia al llegar a la puerta. «¿De verdad se mueve?», sonrió Nancy, pero luego se quedó pasmada. Cuando la nieta dejó caer sobre el banco a un niño recién nacido. Bueno, tal vez no completamente recién nacido, tendría un par de meses, como mucho. Nancy definitivamente no esperaba semejante hallazgo de su nieta. «Vaya, Mia. Tan temprano nadie trae en el delantal algo así», dijo finalmente la abuela. Solo entonces Mia comprendió que no había encontrado una muñeca, sino un niño. Un niño real y vivo.
El niño estaba vestido con ropa buena y limpia, y llevaba un medallón en el cuello. En el medallón estaba bellamente dibujada una letra, decorada con ramitas y flores. Por cierto, esas mismas letras estaban bordadas en la ropa del niño, en la camisa, en los pantalones e incluso en la mantita. La abuela abrió el medallón y miró fijamente las fotos que había dentro. «Creo que sé de quién es este niño», dijo la abuela en tono misterioso. Tomó un pequeño librito del cajón, se quedó un momento con él, lo metió en el bolsillo de su delantal y le dijo a Mía que se quedara en casa y no saliera. La verdad es que Mía no quería irse en absoluto. Era la primera vez que veía tan de cerca a un niño real y vivo. Esas manitas y piecitos tan pequeños, los deditos e incluso las uñitas. A Mía le resultaba muy interesante observar su hallazgo. Debido a su corta edad, Mía no comprendía todas las consecuencias de haber encontrado al niño. Con justa razón pensó que, dado que ella había encontrado al niño, ahora él sería suyo y de su abuela. Probablemente ya no iría al bosque a buscar sus muñecas perdidas. Era mucho más interesante, pensaba Mía. Mientras tanto, la abuela ya se acercaba a la oficina de correos. Sabía que allí no le dejarían llamar a esos largos y extraños números de teléfono que estaban anotados en el libro que su hija Chloe había dejado. Pero cerca de la oficina de correos había un paramédico. A muchos del pueblo les dejaba usar su teléfono. Claro, a cambio de dinero, $1 por llamada. Por suerte, Nancy tenía el dinero necesario en el bolsillo de su delantal. Puso el dinero sobre la mesa y comenzó a buscar el número que necesitaba en el libro. A veces me parece que solo vienen a mi consulta para llamar por teléfono, no para curarse. Ya es hora de abrir una oficina de llamadas y cambiar de profesión, dijo sonriendo, mientras comenzaba a marcar el número que Nancy le había indicado. Nancy lo cogió con cuidado. Cuando comenzaron a sonar los fuertes tonos, temía dejarlo caer o presionar algo incorrecto. Con ambas manos, acercó el teléfono a su oído, inclinó la cabeza por alguna razón y se quedó esperando respuesta. «Hola, Jack. Creo que tu niño está conmigo», dijo Nancy. Jack y Eric habían sido amigos desde la infancia. Iban al mismo jardín de infantes y a la misma escuela. Siempre estaban juntos, inseparables. En la escuela secundaria cortejaban a las mismas chicas y se burlaban de ellas, cuando las chicas se desconcertaban y no podían decidir entre los dos amigos. En realidad, cuando los chicos ya eran mucho mayores y cada uno tenía su negocio casi listo, la elección de las chicas era obvia, todas elegían a Jack. Aunque Eric tenía más dinero y era más generoso con las chicas que Jack. Todo era sencillo. Jack, además de su riqueza, también pertenecía a una familia noble. Sus padres no lo ocultaban, sino que al contrario, lo presumían. Pero el destino le jugó una mala pasada. La chica que realmente le gustaba a Jack, no porque fuera una apuesta juvenil con un amigo, sino porque le gustaba de verdad, no lo eligió a él. En ese entonces, tenían 25 años. Eran jóvenes, guapos y despreocupados. Apostaban por chicas, por dinero, hacían apuestas como en las carreras de caballos. Un día, los amigos se encontraron en un lugar donde preferían un ambiente rural, parrilladas, discotecas locales con su propio toque. Fue allí donde conocieron a Chloe. Al principio todo comenzó, naturalmente, con una apuesta común. Pero la chica no solo era hermosa, sino también inteligente. En su actitud hacia los chicos claramente se percibía un objetivo. Durante todo el verano, ninguno de ellos avanzó ni un centímetro. Si esa noche ella tomaba de la mano a Eric, al día siguiente tomaba la de Jack.
Si en el baile besaba a Jack en un lento, al siguiente baile era Eric quien recibía el beso. Ambos entendían que la chica los estaba tomando el pelo y no pensaba elegir a ninguno de ellos. En ese momento, no era solo una simple apuesta. Era un verdadero desafío. Tenía que casarse con ella. Para ese entonces, Jack ya estaba completamente enamorado de esa belleza rural. Sí, era nuestra Choe. Ella no entendía nada de heráldica, ni de títulos ni rangos. Sabía bastante de dinero, y Eric tenía más que Jack. Se casó con él, o mejor dicho, con su dinero. Quería dejar atrás su pasado rural para siempre, por lo que ni siquiera invitó a su madre a la boda. Pero la jaula dorada resultó ser en realidad una prisión. Eric, a pesar de ser tan tranquilo y correcto, era un celoso patológico. Más que celoso, era posesivo. Si a Jack una parte de su fortuna le había llegado por herencia de parientes ricos, Eric tuvo que ganarlo todo por sí mismo, con su propio esfuerzo. Por eso, sus logros y conquistas los valoraba con gran reverencia. Chloe era su conquista. Le halagaba que esa chica lo eligiera a él, un simple obrero, y no a un noble. Pero Eric no quería a Chloe. Ella solo era un trofeo para él. Mientras que Jack estaba dispuesto a dar su vida para que Chloe lo eligiera. A pesar de que la apuesta había terminado, Jack seguía luchando por ella. Despojada de la atención adecuada y olvidada una vez cumplido el objetivo, Chloe se rindió. Se convirtió en la amante de Jack. Y luego, por supuesto, se quedó embarazada. En ese momento, Chloe se asustó mucho. Sabía que Eric no la dejaría ir tan fácilmente, no le daría el divorcio. Al enterarse de la infidelidad, no aceptaría al hijo de Jack. Cuando el niño creciera, se sabría quién era su verdadero padre. Entonces, no solo ella, ni su amante, sino también el niño estaría en problemas. Fue entonces cuando Chloe decidió hacer. No le dijo nada a nadie sobre su embarazo y pidió el divorcio de Eric. Lo perdió todo, pero eso no le preocupaba. Regresó al pueblo y se casó rápidamente con Kevin, un tonto ingenuo. Nadie sabe cómo habría sido la vida de Chloe si las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez se habría divorciado de Kevin. O tal vez Jack habría seguido luchando por ella. La historia no permite el modo subjuntivo. Nunca sabremos cómo habría sido, porque Chloe murió al dar a luz. Solo su madre sospechaba que Mia no era hija de Kevin. Al recibir al bebé del hospital, perfectamente sano y con buen peso, entendió que su hija había cometido un error, pero, por razones obvias, no hubo una conversación abierta entre madre e hija. Entonces, ¿qué pasó entre los amigos después de que Chloe dejara a Eric y se fuera apresuradamente al pueblo? ¿Y por qué Nancy pensó que el bebé que trajo en lugar de sus muñecas era de Jack? Eric se quedó un poco desconcertado cuando Chloe le dijo que había pedido el divorcio. Lo que más le interesaba era el aspecto financiero. No recibirás nada de mí. Fue lo primero que Eric le dijo a su esposa. ¿Acaso no has notado que no necesito nada de ti? He pedido el divorcio, no la división de bienes, le respondió Chloe. Te voy a quitar todo. Te irás de aquí desnuda. Gritaba Eric. Pero viva y libre, dijo Chloe. No tenían hijos, no iba a dividir bienes, por lo que el divorcio se consiguió muy rápido, sin ningún juicio, solo en el registro civil. Chloe se fue. Y Eric, lo primero que hizo, fue correr a quejarse con su amigo, diciendo que la chica del pueblo lo había dejado. Él realmente creía que, si Chloe alguna vez dejaba a Eric, no pasaría a estar con Jack. Jack no entendía nada.
Incluso pensó en ir al pueblo y preguntarle a Choe. Tal vez incluso tratar de recuperarla. Pero pronto se dio cuenta de que sería un gesto extraño que revelaría su relación secreta. Aunque había sido corta, existía. Hacer algo así por una persona ajena, aunque fuera un amigo, delataría a Jack por completo. Luego, los dos amigos continuaron con sus vidas por separado. Después de que Chloe se fue, parecía que todo comenzaba a desmoronarse para Eric. En los negocios llegaron tiempos difíciles y se sumergió en el trabajo, pero nada parecía funcionar, ni en su vida personal ni en su carrera. Eric se mantenía a duras penas a flote, pero seguía manteniendo su imagen. Lo que más le preocupaba eran los problemas financieros y le echaba toda la culpa a Choe. Decía que ella era como una bruja, que la chica del pueblo lo había echado el mal de ojo. Por otro lado, Jack estaba mucho más afectado por la pérdida de la mujer que amaba, pero su carácter era muy diferente al de su amigo. Un clavo saca otro clavo, pensó, y se entregó a los excesos para olvidar a la chica de sus sueños. Pasaron 3 años. Parecía que Jack había vuelto a tener suerte. Se casó y su hijo estaba por nacer. Eric no podía soportar ver la felicidad de su amigo, que a su parecer no la merecía. Pasó mucho tiempo intentando hacerle la vida imposible a Jack, pero por más que lo intentaba, todo fue en vano. Jack estaba bien, su negocio prosperaba, su vida personal iba de maravilla y, de hecho, acababa de tener un hijo. Un día, se encontraron, y en lugar de pasar un rato tranquilo charlando, todo terminó en una pelea. En un arrebato de ira, Jack le confesó a Eric que había estado con su esposa antes de que ella se fuera, y que tampoco entendía por qué Chloe se fue con él y no con Jack. Esto fue suficiente para que Eric perdiera completamente el control. Durante semanas, estuvo pensando en cómo vengarse. Toda su suerte y éxito solo parecían ponerle trabas. Lo más loco que se le ocurrió a Eric fue arrebatarle a Jack lo más valioso que tenía. Decidió simplemente secuestrar a su hijo y llevarlo al bosque. Y allí, que pasara lo que tuviera que pasar. ¿Por qué Eric llevó al niño hacia el lugar donde Chloe había vivido antes? Solo Dios lo sabe. Pocos pueden dar respuesta a cómo funciona la mente de una persona enferma. Sin embargo, si hubiera llevado al niño a otro lugar, tal vez la tragedia habría sido inevitable. Y luego ya saben lo que ocurrió. Mia, buscando sus muñecas perdidas según la leyenda que le contó su abuela, encontró aquel extraño paquete que un desconocido había dejado en el bosque, cerca de su coche bonito. Cuando Nancy revisó al bebé y vio el monograma en su ropa y el medallón que había visto en uno de los pretendientes de su hija, enseguida lo comprendió. Al abrir el medallón, vio la foto de Jack y de una mujer. Lo lógico sería suponer que esa era la madre del niño. Nancy llamó al número de teléfono y la voz preocupada de un hombre indicaba que algo raro ocurría en su casa. Nancy le informó que el niño estaba con ella y que llegar de la capital al pueblo no fue fácil. Al día siguiente, Jack llegó al lugar, tuvo que hacer uso de sus poderes y poner una sirena en el techo del coche. La puerta de la casa donde vivió Chloe estaba abierta. Un pensamiento extraño cruzó por la mente de Jack, tal vez ahora la vería. No temía que los viejos sentimientos lo invadieran, estaba seguro de su amor por su esposa. Simplemente pensó que, de repente, algo en su alma podría moverse y volvería a sentir amor por ella. Nancy salió al umbral con su hijo en brazos, y detrás de ella salió una niña. Fue en ese momento cuando Jack se quedó completamente paralizado. La niña era una copia exacta de Chloe, su amada. Inmediatamente entendió la razón de aquel apresurado divorcio de Chloe con Eric y su huida al pueblo. Esa niña era su hija.
Si fuera hija de Arek, ¿cuál habría sido el sentido de irse a otro lugar? ¿Y de divorciarse? Una rápida prueba de ADN confirmó todo. Mia era realmente hija de Jack. Y para la vieja Nancy, el secreto de la paternidad de su nieta también fue revelado. Jack estaba profundamente triste por la muerte de Chloe, pero tenía una esposa y un hijo. Y ahora también una hija. La esposa de Jack resultó ser una buena mujer y se encargó de todo. Se convirtió en una excelente madre para Mia. Jack pensaba llevar a Nancy a vivir con ellos, pero ella se negó. Había vivido toda su vida en el pueblo y quería quedarse allí. Pero ahora sus sueños de tener una gran familia se habían hecho realidad. Con bastante frecuencia, recibía visitas de la ciudad, su nieta, su nieto y sus padres. Al final, de alguna manera, todos eran parientes. A través de Mia, Jack era su verdadero padre, el niño era su hermano, y la esposa de Jack era la madre del hermano de Mia. Todos eran una verdadera familia y se apoyaban mutuamente. Nancy y Mia solían ir a la tumba de Kevin. Nancy recordaba a su yerno con cariño. En cuanto a Arek, no soportó su propia inutilidad. Al final, perdió su negocio, nunca volvió a casarse y comenzó a ahogarse en el alcohol. Así fue la historia.